Colombia en este momento enfrenta un entorno de desaceleración global, tensiones geopolíticas y cambios internos que ponen a prueba su estabilidad macroeconómica. La inversión, la productividad y la confianza de los mercados van a ser determinantes para asegurar un crecimiento sostenido en los próximos años. En este contexto, el siguiente panel, Perspectivas económicas, cómo blindar el crecimiento en medio de la incertidumbre, reunió a líderes del sector financiero, empresarial y minero para analizar cómo fortalecer los pilares de la economía, impulsar la competitividad y generar certidumbre en un escenario marcado por la transición política y los retos estructurales del país. Vamos a invitar a los siguientes panelistas al escenario. Invitamos al señor Leonardo Villar, él es gerente general del Banco de la República. Nos acompaña también en este panel Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Igualmente, Carolina Soto, asociada senior de Llorente y Cuenca, JIC. Carlos Alberto Ruiz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, y José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y Crédito Público. Esta conversación la va a moderar Álvaro García, él es gerente de Innovación de Cambio. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todas las personas presentes. Un saludo muy especial para las personas que están conectadas en este momento con las plataformas de cambio, que son miles de personas que están siguiendo este evento. Y después de la inspiradora conversación de Federico con Jean-Claude Bessudo y con Carlos Vives, pues llegó el momento de hablar de economía. Está claro que Colombia está entrando en un ciclo decisivo, aunque hay noticias alentadoras, datos importantes, también hay indicadores de crecimiento que muestran un rezago. Hay confianza empresarial en entredicho, golpeada por muchas situaciones. En el contexto global el mundo se mueve muy rápido, tal vez más rápido que las capacidades para tomar decisiones en los gobiernos, y eso es un factor que tiene una incidencia, y particularmente en Colombia en este momento el tema
político, con la volatilidad y la polarización, también genera un factor que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los temas económicos en Colombia. Y para ello, pues, tenemos representadas hoy aquí las anclas de la economía nacional, la política monetaria, el sector financiero, el ahorro de los trabajadores, la estabilidad fiscal, el sector extractivo, la academia y la investigación. Así que tenemos la participación de expertos que nos van a ayudar a resolver, yo creo que dos preguntas fundamentales. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué debe pasar para que la economía colombiana siga siendo vigorosa, que crezca y que sea confiable? Entonces, dicho eso, podemos arrancar. Yo quisiera empezar con una pregunta general para cada uno de nuestros panelistas, porque nos va a permitir ver desde las ópticas de cada uno de ellos cómo están viendo la situación, y es cuáles son esas señales que debe enviar Colombia en 2026 para recuperar la confianza de los inversionistas y consumidores. Yo quisiera empezar por el doctor José Antonio, que está conectado en este momento. Doctor José Antonio, espero que esté muy bien. Bienvenido a este espacio En Cambio y cuéntenos usted cómo está viendo este tema. Bueno, muchísimas gracias. Encantado de estar en este panel y agradezco mucho a Cambio pues, por la invitación. Además, la compañía de los otros panelistas que aquí veo desde la distancia. Yo diría que, digamos, lo positivo que hay en Colombia es la reactivación y el efecto, pues, no totalmente fuerte que está teniendo sobre el empleo. O sea, la reactivación ya es muy fuerte y creo que vamos a estar en el rango más alto de todas las previsiones. Yo siempre he dicho que vamos a crecer 3%, creo que va a tener la razón y creo que el año entrante vamos también en esa línea. Y el empleo, pues, sigue siendo altamente informal, pero ya, por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas en el último año, unas 3/4 partes del empleo generado ha sido formal, aunque la informalidad total sigue estando en el 55%. Ese es, digamos, el aspecto positivo. Y creo que va a continuar. Debo decir que obviamente hay la incertidumbre política por delante, pero de alguna manera, yo digo, en algunos contextos que estamos como Perú, donde, digamos, se combina si se quiere, una inestabilidad política con una economía que funciona bien. Dicho sea de paso, entre otras cosas, por tener un banco central independiente como lo tenemos en Colombia, que creo que eso genera unas confianzas muy importantes. Ahora, el elemento negativo más importante es la crisis fiscal. Y eso va a implicar que el próximo gobierno pues, le toca hacer unas medidas complejas. No veo que este gobierno vaya a hacer un ajuste del gasto, que era lo que le correspondía hacer. Por lo tanto, el déficit, sobre todo el déficit primario, va a estar extremadamente alto. El Comité de Regla Fiscal está estimando 3% del PIB cuando debería ser 0. Entonces, tenemos ahí un faltante bastante grande en las cuentas fiscales. El otro elemento es la tasa de inversión, sobre todo en edificaciones, que sigue siendo muy baja y que es muy importante precisamente para acelerar el crecimiento económico, porque sí sería deseable crecer más del 3%, digamos. Y en un punto intermedio, yo diría que yo pondría las cuentas externas. Digamos, una de las cosas positivas que había ocurrido incluso en el periodo que me tocó ejercer el Ministerio de Hacienda bajo este gobierno, fue la reducción de ese enorme déficit de la balanza de pagos que tuvo el país en el 2022, que era además aberrante porque coincidía con altos precios del petróleo. Ese déficit, digamos, se redujo significativamente en el 2023, pero, digamos, el crecimiento económico, perdón, está aumentando nuevamente, en todas cosas, por el crecimiento de la demanda de importaciones que se está haciendo muy alta. Entonces, pese a que las exportaciones de café y las exportaciones menores
o no tradicionales, digamos, están comportando relativamente bien. Sí estamos observando nuevamente un aumento del déficit en cuenta corriente que a mí me preocupa, porque ese era uno de los logros que se habían logrado. Y finalmente, el tema de la inflación. La inflación prácticamente no se ha reducido este año. O sea, después de una reducción moderada, ha tendido una tendencia al alza, y ahí pues hay elementos preocupantes, digamos, y obviamente eso limita la capacidad del Banco de la República de bajar las tasas de interés, y me parece pues un elemento adverso. Y creo yo que el aumento del salario mínimo, si es muy alto, tiene un efecto negativo también sobre esa variable de la economía. Esa es mi síntesis en breve, digamos, de cómo yo veo el panorama económico colombiano. Doctor José Antonio, muchas gracias por esa, por esa síntesis. Muy interesante. Doctor Leonardo, hablando de confianza inversionista y de confianza en los consumidores, pensando en el 2026, ¿cuáles son esos temas centrales y las señales que usted ve que debe enviar Colombia para afianzar la buena ruta del crecimiento? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Yo realmente, para hacer una respuesta corta, diría, suscribo totalmente la respuesta que dio el doctor Ocampo. Todos los elementos que planteó, y destacaría el hecho de que la economía, desde el punto de vista de actividad productiva, viene teniendo un buen desempeño. La economía va a crecer este año en Colombia a un ritmo superior al promedio latinoamericano. En ese sentido, las cosas van bien. Tenemos la tasa de desempleo que ha bajado a un nivel que es el mínimo de este siglo, que es alta para estándares internacionales, pero que es muy baja para los estándares históricos colombianos. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos muy bien y que las perspectivas y las condiciones para el futuro son satisfactorias? No creo. Y no lo creo por muchos puntos que fueron claramente anotados por el doctor Ocampo. Lo primero es que hay que ver qué tan sostenible es esta recuperación del crecimiento. Y esa recuperación del crecimiento, cuando uno la ve en detalle, está claramente jalonada por un aumento muy fuerte de la demanda. La demanda está creciendo en el último trimestre, para el cual tenemos información del DANE, a un ritmo de más de 5% real por año. Un crecimiento muy fuerte que no se está pudiendo reflejar en un crecimiento equivalente de la producción. A pesar de que el empleo ha aumentado, la producción no puede crecer a ese ritmo, y eso se refleja en dos cosas fundamentales. Una, presiones inflacionarias. Cuando hay mucha demanda que no puede ser satisfecha con producción, tienden a aumentar los precios. Y eso ha hecho, en buena medida, la explicación que un proceso que traíamos de reducción de la inflación y que venía bastante bien hasta noviembre del año pasado, noviembre de 2024, se frenó, y durante el último año no hemos tenido reducciones adicionales de la inflación, y por el contrario, la inflación, que había llegado a 5.2% más o menos hace un año, hoy está en 5.5%. Y más grave que eso, las perspectivas para adelante, las expectativas de los actores económicos, de los analistas, de los inversionistas, son mucho menos positivas hoy sobre la inflación de lo que lo eran hace un año. Para finales de este año, hace un año se esperaba por parte de los analistas que estaríamos con una inflación alrededor del 3.7%, y ya sabemos que posiblemente terminaremos por encima del 5%. Para el año entrante, la expectativa que hace un año era que estaríamos alrededor de 3.4%, y hoy la mayor parte de los analistas consideran que vamos a terminar por ahí en 4.4%. Entonces las expectativas se nos dañaron, y eso en parte es reflejo de una situación en que hay un exceso de demanda que ha crecido de una forma donde la producción no está respondiendo adecuadamente, en parte por una característica que también la mencionó el doctor Ocampo, y es que la inversión se cayó, la inversión no está en niveles adecuados, se cayó de manera fuerte, y lo que está creciendo hoy es el consumo. Pero el otro reflejo de ese exceso de demanda
que también lo planteó el doctor Ocampo, que como digo, mi respuesta corta era que él ya lo dijo todo, es que el exceso de demanda, ¿cómo se manifiesta aparte de generar presiones en los precios? Cuando un país demanda mucho, consume mucho, pero no es capaz de producir todo, ¿qué pasa? Pues tiene que comprarlo en el exterior. Y lo que estamos viendo es algo que vimos con preocupación hace un poco más de 3 años que estaba pasando. Y era que las importaciones crecían muy rápidamente, las exportaciones no crecían a ese ritmo, y por lo tanto el déficit comercial del país se estaba deteriorando de una manera significativa. Entonces, una situación en la que el déficit externo del país se está deteriorando porque las importaciones crecen a más de 10% en dólares y las exportaciones prácticamente no crecen, en parte por la caída muy fuerte en las exportaciones de petróleo y mineras en general. Entonces genera incertidumbre sobre las perspectivas hacia adelante. Entonces yo creo que ahí hay que volver a un crecimiento que no está impulsado simplemente por un exceso de demanda que tiene que ver, para redondear, con otro elemento, y es que ¿de dónde salió esa demanda? Y hay un pedazo importante de esa demanda que está saliendo de un déficit fiscal muy significativo. Un déficit fiscal que, ¿en qué consiste? Que se gasta más de lo que el gobierno recibe. Y eso se refleja en el país en un gasto mayor, en una demanda mayor de lo que el país puede producir. Y eso no es algo que sea sostenible hacia el futuro y por lo tanto tratar de corregir esos desbalances creo que es la prioridad fundamental para enfrentar las preguntas que hace Álvaro. Doctor Andrés, ¿cuál es su visión? Ya vamos dilucidando que aquí hay como una especie de paradoja con unos datos muy buenos en el tema de empleo, un tema importante en el tema de reactivación, pero con unas alertas importantes en lo que nos acaba de reafirmar aquí el doctor Leonardo. ¿Usted cómo ve el tema? Bien, muchas gracias por la invitación, Álvaro Acambio, y un saludo a mis compañeros panelistas. Yo sintetizaría las cosas de esta forma. Yo veo que del lado de lo bueno hay una cosa novedosa que no se ha mencionado aquí, es la fortaleza institucional. Yo veo al Banco de la República, veo al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, veo al Congreso de la República, a las Cortes, veo a los gremios jugando un rol fundamental en el proceso estabilizador de esta macroeconomía. Y del lado negativo, comparto obviamente con mis jefes, ex jefes, el tema del exceso de gasto. Ese exceso de gasto nos lleva a una vulnerabilidad que es muy peligrosa para el siguiente año y para los 2 siguientes años, y es la existencia de déficits fiscales grandes con déficit de cuenta corriente grandes, vulnerabilidad interna a través de los déficits fiscales y externa a través del déficit externo. El déficit externo tiene 2 naturalezas, tiene la naturaleza del problema fiscal, pero también un exceso de gasto de los hogares, un exceso de gasto de los hogares que traemos y lo venimos arrastrando desde el final de la pandemia y que muy probablemente nos va a generar presiones inflacionarias como las que ya estamos viendo, presiones a las tasas de interés que mantienen a raya la inversión, lo cual es una muy mala noticia, presiones a las expectativas de depreciación, aumentos de la tasa de cambio. Y son esos excesos de gasto los que están detrás, muy probablemente, de las caídas en el desempleo. Entonces, como decía el gerente, si esto no es sostenible, entonces vamos a tener un año 26 o un año 27 con sobresaltos si no logramos ajustarnos. Esa es un poco la lectura del equilibrio general. Se genera el exceso de gasto genera déficits, en este momento fiscales, el déficit en cuenta corriente abriéndose, pero eso va a mordernos la cola por el lado de la estabilidad del mercado laboral y de la capacidad de los hogares de sostener ese crecimiento en el consumo. Un último comentario. Ese escenario hace que la inversión continúe postrada, porque enfrentamos una competencia mucho más fuerte del resto del mundo, que esos excesos de gasto nos tienen con un dólar muy barato,
¿cierto? Pero por otro lado, las tasas de interés están muy altas como para hacer que los negocios puedan ser rentables en el corto plazo. Entonces, todo se conecta y el escenario, por supuesto, es de un mayor riesgo mirando hacia el próximo año y los 2 años adelante. Muchas gracias. Uno de los trabajos de Carolina es responderle este tipo de preguntas a empresas, organizaciones, no solo de Colombia, sino del exterior. ¿Cuál es el escenario, el panorama? En ese contexto, ¿cuáles son esas inquietudes que plantean las organizaciones, las empresas, los gobiernos? ¿Y qué respuesta le das tú desde tu perspectiva de análisis y de investigación, teniendo en cuenta lo que estamos oyendo, lo que va a pasar en el 2026, las señales que debe emitir Colombia para fortalecer su economía? Bueno, Álvaro, y con los buenos días para todos y el agradecimiento a Cambio por esta invitación y el saludo, por supuesto, a mis colegas de panel. Esas señales que nos pregunta Álvaro para los inversionistas y los consumidores, creo yo que pasan primero por el respeto al Estado de Derecho, como que estemos comprometidos como país a cumplir la ley, a pegarnos a la ley. Y en nuestro tema, el económico, es el compromiso con la estabilidad macroeconómica, que Colombia vuelva a ser percibido como ese país que históricamente había sido reconocido por esa fortaleza institucional en materia macroeconómica. Colombia siempre fue un país cumplidor, o siempre ha sido un país cumplidor de sus deudas, del pago de su deuda, un país aburrido, si queremos decirlo en términos macroeconómicos, en muchos sobresaltos, una sola recesión antes de la pandemia en 80 años. Entonces, que seamos ese país en el que se puede confiar, en el que se sabe que hay reglas claras, que hay apego a la ley, como lo dije, y que hay un respeto por esa sostenibilidad fiscal y macroeconómica. Eso es muy importante. Y esas señales, ya algunos inversionistas las han venido o le están apostando a que Colombia lo va a hacer. Cuando uno mira, por ejemplo, no sé, la inversión extranjera directa sigue llegando a Colombia, no creciendo mucho, está moderada, unos 3.000 millones de dólares al trimestre, pero se ha mantenido. Entonces sigue llegando inversión extranjera directa, quiere decir que siguen confiando en que el país va a seguir creciendo. El indicador, por ejemplo, también de la Colcap, de las acciones, está también creciendo en un ritmo histórico, y eso quiere decir que los activos colombianos se están valorizando, le están apostando al alza a Colombia, ¿sí? Las acciones de Colombia están al alza. Entonces uno ve que los inversionistas, algunos ya están diciendo Colombia sí va a volver a tener ese compromiso macro si se quiere, y va a seguir creciendo y va a ser sostenible. O sea, tenemos todos estos problemas que ya han mencionado mis antecesores, pero hay como una expectativa en que se van a resolver. Entonces, esa señal de que sí los vamos a resolver, de que sí hay un compromiso, es muy importante. Pasa, como lo decía ahorita José Antonio, por ejemplo, con la decisión del incremento del salario mínimo en el corto plazo. Eso va a ser importantísimo para formarse las expectativas de inflación que estaba hablando el gerente. Si el incremento del salario mínimo es muy superior a la inflación observada más la productividad, que ya nos dijo el DANE que es de 0.91, entonces uno no tendría que esperar un aumento del salario mínimo más allá del 7%, pero si es más allá de eso, entonces estamos mandando una señal de que, mire, la inflación probablemente va a ser más alta y le va a tocar al Banco de la República un reto mayor en frenar esa inflación, porque las expectativas van a seguir aumentando, porque hay muchos precios indexados al salario mínimo. Eso es una en el corto plazo. Pero también es qué vamos a hacer con el lío fiscal que ya mencionaba José Antonio y Leonardo. ¿Qué vamos a hacer con ese problema que está? Si bien la economía va respondiendo bien, tú lo decías, Álvaro, uno mira la foto de la economía hoy y uno ve una economía que se recupera gradualmente, que vamos probablemente a terminar creciendo casi el 3% este año, el próximo año probablemente lo mismo, la tasa de desempleo en mínimos históricos. Entonces uno dice, sí, la economía va bien, pero es muy importante que tengamos ese compromiso con la estabilidad macro. Y para los consumidores sí que están felices, los consumidores sí que están siendo cada vez más optimistas. Cuando vemos también el indicador que saca Fedesarrollo de confianza del consumidor, en el último mes este indicador llegó a un nivel también de los más altos en las últimas década y media,
el indicador de confianza del consumidor, que le pregunta a la gente cómo ve su situación hoy y cómo ve el país dentro de un año y la situación de su hogar, ha venido desde hace un año creciendo sistemáticamente. Este es un indicador que desde el 2016 estaba muy negativo, promedio menos 20%, con excepción de los dos momentos de elecciones, junio del 18 y junio del 22. Pues bueno, desde septiembre del año pasado viene creciendo y ahorita en mayo alcanzó un nivel positivo y ahorita en octubre 13.6 es el balance. Entonces el consumidor está muy optimista, muy confiado. En la encuesta de Inbamer que conocimos todos el fin de semana, también le preguntan a la gente cómo ve el futuro, cómo está percibiendo el país, el futuro y su situación a futuro, y viene una mejora gradual y estamos frente a hace un año 7 puntos porcentuales de mejora. Entonces el consumidor está optimista. Al contrario, al consumidor hay que decirle, cuidado, tiene que empezar a ser un poquito más prudente, tiene que buscar también ahorrar un poco más. El país, como dijo Andrés, necesita que el ahorro del país aumente y la inversión, por supuesto, también. La inversión ha empezado también a responder. Entonces uno dice, los inversionistas las empresas, los sectores están también apostándole a que el país mejora, pero en síntesis, si no tenemos este compromiso con la estabilidad macroeconómica que pasa por un manejo fiscal responsable y un manejo también de la inflación que permita llegar a la meta, pues no vamos a poder seguir creciendo sostenidamente. Gracias, Carolina. Va a ser muy interesante escuchar la respuesta que nos va a dar el doctor Juan Camilo, porque él representa el sector de la minería, que ha estado en el centro de la discusión nacional sobre productividad, sostenibilidad, y ha sido un sector golpeado. Doctor Juan Camilo, ¿usted cómo ve el tema presente? ¿Cómo ve lo que está sucediendo, la foto de la economía hoy y desde su sector cómo se ve el futuro? Gracias, Álvaro, por la invitación. Un saludo a todos ustedes y gracias, Patricia, por organizar este foro. Yo doy como una reflexión inicial sobre el desempeño de la economía. Yo creo que tengo un temor, y es que el desempeño de la economía está materializando hoy ese temor de las abuelas de antes, que uno le decían, cuidado, no madure biche. Es decir, no crezca sin esos factores y elementos estructurales que le van a permitir realmente enfrentar la vida adulta. Un crecimiento jalonado por el consumo con esos elementos que ya hemos hablado, pues no da el crecimiento estructural de largo plazo que los colombianos necesitamos para superar los niveles de reducción de pobreza, de desigualdad, de esas añoranzas que tenemos como nación hace 60 años. Todos los planes de desarrollo, tal vez el foco central es el crecimiento económico estructural, y no lo hemos logrado. Entonces, creo que ya llegamos a un momento en los cuales todos tenemos como ponernos de acuerdo, como decía Carolina, hacia lo que viene y darnos cuenta entre todos esos elementos estructurales que necesitamos para generar ese crecimiento hacia adelante. Entonces me preocupa mucho eso, que maduremos biches y que pensemos que eso está bien. Aquí hay unos elementos estructurales en los cuales todos debemos trabajar. Y yo diría, para responder su pregunta en relación con las señales, Álvaro, yo diría tal vez 4 en las cuales tenemos que trabajar todos y, por supuesto, trabajar todos en relación con el proceso electoral que viene, el Senado, la Cámara y, por supuesto, la Presidencia. El primero es que el gobierno que llegue debe gerenciar, no tanto hacer política en el puesto, sino gerenciar unas enormes oportunidades que tiene el país, pero también unos enormes problemas. Hay que administrar un Estado. Este tiempo no ha sido una buena administración del todo, y en la administración del Estado hay dos elementos fundamentales: el respeto por las instituciones, del cual ya también Carolina habló, y uno fundamental, que uno le enseñan en la casa igualmente cuando va creciendo y madurando, es que uno no se gasta más plata de la que se gana, de la que su sueldo le permite gastarse. Estos déficits fiscales y un gobierno unos mensajes hacia la inversión, de que en Colombia permitimos que un gobierno gaste más de lo que gana y de una manera desproporcionada, pues por supuesto eso también manda mensajes equivocados a la inversión. Seguridad jurídica, que usted lo mencionó.
en particular seguridad a la inversión hacia adelante, darle certidumbre a la inversión. Creo que tenemos que reflexionar como colombianos de una enorme cantidad, de una ambición regulatoria gigantesca, representada en el sector minero, en leyes y en impuestos, pero en muchos otros sectores económicos, en decretos y resoluciones que lo que han impuesto a la hora de tomar decisiones es una enorme incertidumbre. Nos fascinan al hablar de política pública los números, el decreto 044, el decreto de las APAS, el 1275, hay una gran cantidad sobre las cuales hay que tomar decisiones en el mediano plazo para generar esa certidumbre. Y por supuesto un gobierno, una perspectiva, una discusión política que le apueste a un crecimiento económico estructural y un crecimiento, por supuesto, que en Colombia pasa por rodear de manera honesta, reflexiva y exigente a los sectores económicos y al sector privado para poder crecer de manera adecuada. Y un elemento adicional para terminar. Por supuesto, también en este proceso debemos reflexionar sobre una apuesta real para recuperar la seguridad en el territorio colombiano. Una seguridad que de manera sistemática hemos venido perdiendo en estos años anteriores y que por supuesto es una condición necesaria para llevar inversión a donde los colombianos más la necesitamos, que es al territorio. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Carlos Alberto, ¿cómo se ve el panorama del sector financiero? Bueno, ahí está. ¿Cómo se ve la foto de hoy? ¿Cómo está el tema de la economía visto desde su sector? ¿Y cuáles son esos asuntos importantes que hay que tener en cuenta para el 2026? Perfecto, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a los miembros del panel para no repetir, digamos, varios de los elementos que nos han mencionado. Yo creo que el foco del problema, de los retos de largo plazo es justamente la tasa de inversión. La tasa de inversión que está entre el 15 y el 17%. Nosotros habíamos hecho un estudio de cuál debería ser esa tasa de inversión que permite que el país en el largo plazo pueda crecer al 4%, que 4% no es realmente ambicioso, es más o menos el dato que ha crecido el país durante los últimos 50 años. Sí es importante porque en los últimos 50 años ha habido un proceso de transición demográfica y parte de ese crecimiento fue por la incorporación de las personas en el mercado laboral. Ahora, si queremos mantener ese crecimiento del 4% en los siguientes años, tiene que sustituirse por menos personas en el mercado y con más capital y, digamos, unos mejores niveles de inversión. Y para nosotros ese es el desafío fundamental, cómo uno organiza todos esos esfuerzos para poder llegar a esa tasa de inversión del 23, 24, 25% que permita un crecimiento sostenido en el largo plazo. El elemento, digamos, del déficit fiscal y del déficit externo tiene un problema adicional y es que en lo externo nosotros veíamos un estudio de JP Morgan que mostraba que la probabilidad de que hubiera una crisis internacional, un escenario de recesión internacional había aumentado hacia un 40%. Y Colombia, después de la crisis del 99, se ha caracterizado por una mejor resiliencia ante los distintos choques externos, una mejor situación de reservas internacionales, una mejor macroprudencialidad y el hecho de que tengamos un déficit fiscal del orden del 7% y que además una probabilidad de que tengamos una amenaza en los mercados internacionales hace que esta vez pueda ser distinto para mal y que los spreads puedan subirse de manera significativa y ese es un escenario que en este momento, digamos, nosotros no estamos contando. El escenario base es que debe haber un ajuste fiscal ordenado, una parte menor de mayores ingresos, ojalá, y una parte importante de reducción de gasto, pero la situación internacional puede acelerar ese proceso de ajuste, lo cual haría que la economía colombiana, digamos, no pudiera sostener el nivel de crecimiento de mediano plazo. Y finalmente el elemento de seguridad que también es importantísimo. Hoy el 71% de los municipios tienen alertas de presencia de grupos armados ilegales. Esos son muchísimos municipios, esa sensación de inseguridad, los secuestros, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Defensa, se han duplicado, han aumentado en un 200%, y ese es un elemento
que está de fondo, digamos, la seguridad. Cuando anda bien uno piensa en todos los otros elementos para poner a crecer, pero cuando anda mal, ese se vuelve el factor fundamental que restringe la tasa de crecimiento. Entonces, para mí, esos elementos, digamos, desde el sector son los que vemos como más importantes para el largo plazo. Doctor Carlos Alberto, muchas gracias. El doctor José Antonio, en su primera intervención, hizo una síntesis de los temas que él veía como determinantes para hacer un diagnóstico de lo que está pasando y una predicción de lo que podría, si es que se puede hablar de predicción, de lo que podría pasar en 2026. Y él hizo un énfasis muy grande en el tema del déficit fiscal. Yo creo que ustedes también lo han mencionado de manera muy clara. Yo quisiera preguntarle al doctor José Antonio, ya nos habló de la enfermedad, pero ahora quiero que nos hable de los síntomas. Es decir, ¿cómo se puede manifestar ese déficit fiscal a corto o mediano plazo y cómo se debe preparar el país en el presente y en el futuro para manejar esa situación? Bueno, tal vez uno de los reflejos más importantes es el aumento de la deuda pública. Digamos, el crédito público ha hecho unas operaciones interesantes para reducir el servicio de la deuda, digamos, utilizando más, digamos, deudas en euros y en francos suizos y menos en dólares. Y, digamos, ha tenido un cierto resultado, pero es un tema de, digamos, un efecto positivo de corto plazo que está bajando el servicio de la deuda, pero mientras haya un déficit primario, o sea, antes del pago de intereses, que es lo que tiene el gobierno colombiano, pues obviamente la deuda va a seguir creciendo. Y eso es un tema muy importante. Eso no solamente es un problema de futuro, es un problema del presente. O sea, las tasas de los test, digamos, no se han comportado en forma positiva. O sea, el Banco de la República ha bajado la tasa de interés desde diciembre del 2023 en unos 4 puntos porcentuales. Eso más o menos es lo que ha bajado el DTF. El crédito bancario, de hecho, ha bajado un poco más. Los test de un año han bajado solamente 1 punto porcentual y los test de 5 y 10 años han aumentado las tasas de interés. O sea, y eso además se refleja en otras cosas a nivel internacional. La más negativa fue la pérdida de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que es la mejor línea de crédito que ofrece el Fondo Monetario, y ese sin condicionalidad. Pero bueno, esa la perdimos. Pero además, pues los márgenes de riesgo de Colombia, digamos, entre los 5 países que yo hago las comparaciones, es el peor. O sea, le sigue México, Brasil y sobre todo Perú y Chile tienen unas márgenes de riesgo mucho más bajos a nivel internacional. O sea, ese tema es del presente, no solamente del futuro, pero se puede agudizar, digamos, si no se maneja. Ahora, por otra parte, sin embargo, el tema fiscal va a ser muy complejo por algunos temas que se han hablado y otros que no se han mencionado. O sea, debo decir, digamos, la reducción del gasto es absolutamente necesaria. Yo creo que va a haber que hacer una reforma tributaria al comienzo del próximo gobierno. Habrá que discutir cómo se hace para que no tenga efectos negativos, pero eso es casi una necesidad, ya que dudo que el Congreso apruebe hoy la reforma tributaria que ha presentado el gobierno actual. En fin, pero digamos, en materia de gasto, pues el tema es muy complejo, en todo caso, porque hay varias crisis adicionales. El tema de seguridad, o sea, no queda la menor duda de que hay un problema serio con el financiamiento de algunas operaciones militares, para ponerlo de alguna manera, ¿no? En las zonas, en los municipios donde hay conflictos, y además unas órdenes claras de que hay que acabar con los grupos ilegales, porque, digamos, en eso ha habido alguna ambivalencia del gobierno actual. Digamos, ese es un tema. Pero otro tema que no se ha mencionado todavía, que me parece muy importante, es la crisis del sistema de salud. Eso va a haber que digamos, clarificar cuáles son los déficits que hay en el sistema de salud. Porque yo creo que uno de los problemas serios es que ni el gobierno ni las EPS dicen claramente cuál es la solución. O sea, unos subestiman el déficit y otros lo exageran un poco. Entonces, yo creo que el tema digamos, de reestructurar ya firmemente, yo diría que volver al viejo sistema de salud que funcionaba muy bien, con algunos cambios que se pueden introducir incluso con la ley estatutaria,
que fue aprobada previamente, y sin una nueva ley que no creo que sea necesaria en el sistema de salud. Ese es otro tema, digamos, complejo, digamos, que habrá digamos, y que genera unas demandas adicionales de gasto público. Entonces, la racionalidad. Bueno, y la última es qué diablos va a ocurrir con el tema de las transferencias a los gobiernos departamentales y municipales, con base en esa norma constitucional que se aprobó el año pasado, digamos, sin tener en cuenta, digamos, cuáles son las funciones de los departamentos y municipios versus la nación. Ahí es un tema extremadamente complejo que habrá que ver cómo también se maneja para evitar que eso termine afectando las finanzas también del gobierno nacional. Tal vez me extendí un poco, pero ahí están algunos elementos. Muchas gracias. Es por la pregunta, no por usted. Muchas gracias. Doctor Leonardo, ¿cuáles son esas señales y mensajes que debe esperar el mercado en 2026 relacionados con el ritmo de normalización en las tasas de interés? Bueno, como ustedes saben, y ha sido una discusión muy amplia, hace un año el Banco de la República nosotros esperábamos que íbamos a poder bajar las tasas de interés de manera significativa a lo largo de 2025. Los analistas lo esperaban en un grado aún mayor de lo que nosotros creíamos que iba a ser posible. Pero lo que pasó a la postre fue que no se pudieron bajar las tasas de interés, excepto en una oportunidad en 25 puntos básicos. Ahora, es una decisión que se toma porque nos negamos a hacer algo que es bueno. En muchos foros, digamos, en muchos ambientes, la percepción sobre por qué el Banco de la República baja o no baja la tasa de interés es, pero si eso es bueno, ¿por qué no lo hacen? ¿No? ¿Por qué no lo hacen? Bájenla, así, listo. Y lo que yo quisiera argumentar es, para poder bajar las tasas de interés de una manera sostenible, que no nos conduzca después a problemas adicionales, se necesita que la inflación vaya bajando y que la perspectiva de inflación sea tal que converja, aunque sea en un plazo razonable, a la meta de inflación. Se dice que el Banco de la República ha sido obsesivo con el tema de la inflación y que se ha enredado por tratar de lograr esa meta de inflación del 3%. Pero la verdad es que la paciencia con el proceso de reducción de la inflación ha sido muy grande. Tanto que hoy ese país de la OECD, con la inflación más alta de todos, excepto Turquía, dentro de los países de la OECD, es un país que por quinto año consecutivo no va a cumplir la meta de inflación. Y que muchos analistas predicen que por sexto año consecutivo el año entrante tampoco. Entonces el reto no es fácil. Entonces algunos nos dicen, ¿por qué se preocupan tanto por la inflación? Algunos nos dicen, ¿por qué no dejan que la inflación se suba un poquito? Eso no importa. Eso, si vendemos bien, si la tasa de desempleo es bajita, ¿qué importa que la inflación se suba un poquito? De golpe un poquito es un poquito más, un poquito más. La verdad es que cuando empieza a subir la inflación, cuando se pierde la confianza en que la inflación va a ser bajita, empiezan a pasar muchas cosas. Una de las que son fundamentales es que nadie daría un crédito o tomaría un crédito a una tasa de interés realmente baja, de largo plazo. Algunos me dicen, no, pero Colombia nunca tuvo problemas de inflación. Realmente nosotros, a diferencia de Argentina, de Perú, de otros países, Colombia nunca tuvo problemas de inflación. Y yo digo, es verdad, nosotros nunca tuvimos hiperinflación excepto en la guerra de los 1000 días. Pero tuvimos un problema de inflación. ¿Y en qué se manifestaba? En Colombia no había crédito de largo plazo, excepto unos créditos que tienen bastante mala recordación, que eran los créditos donde la tasa de interés se ataba a la inflación, porque era la única manera de darlo a largo plazo, entonces los créditos en UPAC. Y ustedes recuerdan a dónde nos llevó eso. Para poder dar créditos a largo plazo a tasas bajitas se necesita que la inflación sea baja.
para que el gobierno se pueda endeudar y pueda tener un déficit fiscal como el que tiene y financiarlo adecuadamente, colocando bonos, colocando títulos de tesorería, TES, a 10, a 20, a 30 años, a tasa fija. Es porque hay gente que está dispuesta a comprar un título que le dice, yo le pago esta tasa fija durante 30 años. Y yo, ¿por qué veo eso un buen negocio? Porque creo que la inflación va a ser bajita, porque creo una inflación del orden del 3% en un periodo largo, no estamos hablando de los próximos 3 meses, en un periodo de 10, 20, 30 años. Si eso desaparece, si esa confianza en que la inflación va a ser bajita desaparece, el crédito para el gobierno, el crédito para la vivienda, el crédito de largo plazo desaparecería inmediatamente. Y los problemas que ya tenemos hoy con la inversión se multiplicarían de manera muy importante. Entonces, la confianza en que la inflación vaya a bajar, que todos los determinantes de esa inflación vayan en la línea de que la inflación vaya convergiendo, aunque sea con la lentitud que ha venido convergiendo, pero que vea uno un futuro razonable de que en un año y medio estemos con la inflación alrededor de la meta, es fundamental para que la tasa de interés la podamos bajar, se pueda relajar la política monetaria de forma que ayude en el corto plazo también a la recuperación económica. Muchas gracias por esa respuesta. Yo creo que es muy importante. Mucha gente debió tomar nota de lo que nos compartió el doctor Villar en este momento sobre este tema de las tasas de interés en el año entrante, el mensaje de la necesidad de mantener la confianza y de la prudencia es central, muy importante para el país. Doctor Andrés, el tema de la reforma pensional, yo quisiera que usted nos contara la reforma pensional, ¿qué efecto tendría en los temas de productividad, en el mercado laboral? ¿Ustedes qué han visto ahí? Bien, la reforma pensional, que todavía no sabemos si va a entrar en vigor, está en manos de la Corte. Nuestra posición es que la Corte decida en su sabiduría. Tiene efectos importantes sobre la economía en la medida en que buena parte del ahorro nacional surge a partir de precisamente las cotizaciones de los trabajadores, que en el esquema actual se ahorra en buena parte en las administradoras de fondos privados, lo administramos en las AFPs. Con la reforma pensional, las administradoras continuaremos jugando un rol, pero habrá un rol también muy importante por los recursos en administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. El futuro de cualquiera que sea el futuro, con reforma o sin reforma, yo creo que el país tiene que hacer una reflexión de continuar trabajando en el sistema pensional en la medida en que la sostenibilidad no está garantizada. La sostenibilidad del sistema pensional antes de la reforma, digamos, era tener un déficit pasivo con los pensionados de cerca del 100% del Producto Interno Bruto. Con la reforma eso podría subir hasta 160% del Producto Interno Bruto, según las estimaciones de diversos analistas. Y eso pone a Colombia en una situación que es preocupante pensando en el mediano plazo, porque es precisamente el ahorro nacional el que financia la inversión. Entonces, pensando en el crecimiento de largo plazo, nosotros tenemos que hacer una apuesta por balancear las cuentas, no solamente del fiscales del presente, sino cuentas pensionales, para poder tener niveles de ahorro suficientes y financiar esa inversión que nos va a permitir tener un crecimiento de mediano y largo plazo y, por supuesto, una generación de empleo acorde con eso. Muchas gracias. Carolina, la primera señal que debería enviar un nuevo gobierno para reconducir la sostenibilidad fiscal sin afectar la productividad, ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser esa acción que tenga un impacto real y que genere confianza? Bueno, como ya lo hemos dicho aquí, como lo van a tratar en el panel próximo, el gran lunar de la economía hoy, la gran vulnerabilidad, es el tema fiscal. Un déficit de 7% como el que tenemos hoy, no lo tenía Colombia sino en momentos críticos como en la crisis del 99 o en la pandemia. Hoy no estamos en una situación crítica para tener un nivel de gasto tan alto, un nivel de déficit tan alto. Entonces, lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno es mandar esa señal de que voy a ajustarme. Soy consciente de que un déficit de 7% es insostenible.
Soy consciente de los impactos, como ya lo decía el gerente del banco, que tiene sobre todo la economía, encarece el crédito, afecta la inflación, nos hace más pobres, nos hace más difícil crecer sostenidamente. Entonces, el gobierno nuevo tiene que estar comprometido con ese ajuste, con esa consolidación fiscal y tiene que mandar esa señal. ¿Y eso en qué consiste? O sea, primero tiene que decirlo, ¿sí? Para que los mercados vean que hay un compromiso con ese ajuste, que hay una convicción de que la disciplina y la responsabilidad fiscal son fundamentales. Entonces, tiene que decirlo y luego tiene que mostrar cuál va a ser el plan. Y el ajuste fiscal, pues pasa, como ya lo dijo José Antonio, por una nueva reforma tributaria. Es sin lugar a dudas una necesidad del país y seguramente va a llegar el nuevo gobierno con un plan de ajuste fiscal que incluye esa reforma. ¿Cuál va a ser la reforma? Pues no sabemos en qué va a consistir, pero hay un margen importante, como también lo trató en su momento de hacer José Antonio, reduciendo las exenciones al IVA, muy difícil, pero toca hacerlo, las exenciones en general también a renta. Entonces hay un campo importante para trabajar, pero se necesita una reforma tributaria estructural, ojalá pudiéramos llegar a eso. Se necesita una racionalización del gasto también. El gasto público ha venido creciendo 5 puntos del PIB. ¿Por qué? Porque hemos crecido tanto en 4 años. O sea, eso es insostenible y en buena parte siempre dicen los ministros cuando llegan, no, es que las inflexibilidades no me dejan crecer, no me dejan invertir, no me dejan gastar y me toca aumentar y endeudarme más. Pero hay una responsabilidad también del gobierno en revisar cómo no incrementa esas inflexibilidades. Este gobierno ha hecho que la base de gasto, de gasto de funcionamiento se incremente cuando autoriza las nuevas bonificaciones para los militares, merecidas, puede uno no poner eso en duda, pero son 500.000 soldados y policías, entonces multipliquemos 150.000 pesos por cada uno, o con los maestros, o con los jueces. Entonces ahí tenemos 1 millón de personas que han venido creciendo en esos niveles de ingreso. No discuto que sea merecido o no, pero sí es cuando las finanzas están tan estrechas, pues toca revisar en qué estamos gastando. Las transferencias a las regiones, este acto legislativo que busca aumentar el porcentaje de ingresos de la nación que va a las regiones, también está generando una presión de gasto difícil de contener con el nivel de ingresos actuales. Necesitamos más ingresos, y para generar más ingresos no solamente están los impuestos, necesitamos crecer, como también lo decía Juan Camilo. Necesitamos dar los incentivos adecuados para que se invierta en el país, para que la inversión que está tan rezagada aumente y para que se empiece a dinamizar sectores tan rezagados como lo vemos hoy en el caso de la construcción o de la minería. La minería viene creciendo, lleva como 6 trimestres contrayéndose, ¿sí? Unas cifras que ya están en un solo dígito, pero sigue decreciendo mucho. Entonces, cuando uno se puede apalancar en los sectores que vienen tan rezagados y que tienen unos multiplicadores tan importantes, genera un mayor nivel de crecimiento que va a darle también mayores niveles de ingresos al gobierno, sin hablar de las vulnerabilidades que también mencionó José Antonio, sectoriales, ¿sí? Salud, energía, construcción, seguridad. Todos estos frentes están yendo en detrimento de un crecimiento sostenible y ahí se requieren recursos que pasa por una revisión integral y una reforma fiscal integral que garantice esa sostenibilidad fiscal. Muchas gracias. Doctor Juan Camilo. ¿Qué hay que hacer para balancear la agenda de transición energética sin afectar las cuentas de un sector tan importante como el que usted representa y las cuentas del país también están involucradas ahí? ¿Qué nos puede decir en ese sentido pensando en el año que viene? Sí, gracias Álvaro. Y sumándome un poco a lo que han venido diciendo, estos líos en los que nos hemos metido como país en los últimos años, recuperar la seguridad en el territorio, ya sin un socio estratégico, recobrar los niveles de cobertura y calidad en la salud en los próximos años, el balance macroeconómico, volverlo a recuperar, entre otros, nos van a costar esfuerzos a todos. Y esos esfuerzos a todos deben traducirse en una reforma tributaria. Ahí viene, Álvaro, otro gran lío. Y es que la manera como se han hecho las reformas tributarias terminan algunas pasando por una gran discusión nacional cuando se trata de ampliar, por ejemplo, la base de IVA
y en unos estallidos sociales que Colombia no quiere repetir, ahora muy motivados en algunos casos. Y entonces toda esa discusión termina recargando esa necesidad que tiene el país y a la cual todos tenemos que responder en el sector productivo y en el sector en el cual muchos de nosotros estamos, que es con nuestro salario, es decir, con las personas naturales. La pregunta que surge ante esa necesidad y ante esos líos en los que nos hemos metido es que si la próxima reforma tributaria debe seguir esa misma línea de pensamiento, es decir, seguir recargando a los sectores productivos que hoy ya no tienen más capacidad o se limita mucho la capacidad de aportar. Colombia es de los países, cuando uno los compara con lo que nos ha gustado compararnos, los de la OSDE, es el que tiene más nivel y aporte en renta que todos los demás. Entonces, tenemos un lío por delante grandísimo y que tenemos que ser conscientes en una discusión seria, democrática y responsable de cómo lo vamos a solucionar. Pero la única realidad es que estos líos en los cuales nos hemos metido nos van a costar esfuerzos a todos. Y ahí hay una alternativa que también exige seriedad y madurez en la discusión de todos. Y es que de una vez decidamos usar los recursos naturales desde que tenemos, de los cuales nos han dicho en el colegio que tenemos una gran riqueza. Apalancar nuestro crecimiento con los recursos que tenemos, petróleo, gas y minerales. Parte de la respuesta a esa discusión del balance fiscal y de los ingresos va a venir por tomar, Álvaro, la decisión necesaria de apalancar nuestro crecimiento con la riqueza mineral que tenemos. Todos los geólogos del mundo se cogen la cabeza y el pelo cuando lo tienen, diciendo que Colombia es un gran país con una enorme riqueza en cobre, con una enorme riqueza en muchos otros minerales que hoy el mundo demanda, que hoy el mundo moderno y más verde necesita. Y aquí posiblemente los tenemos. Y esa apuesta, esa decisión, no de un gobierno, de los colombianos con la madurez en la discusión pública, debemos hacerla, porque de lo contrario nos va a costar a todos más esfuerzo con nuestro bolsillo, y es esa plata que dedicamos a nuestros hijos y a nuestras familias. Entonces aquí tenemos que tomar decisiones serias, dolorosas y responsables hacia adelante. Y por supuesto, Álvaro, sigo insistiendo, hace 4 años tal vez lo hablamos, en que ahí hay una riqueza muy importante que tenemos todos y que hay que extraerla de manera responsable y conscientes del futuro que tenemos. Entre otras lo que hoy ya sacamos, como el carbón. En el año 2017 producíamos 90 millones de toneladas de carbón y este año vamos a terminar produciendo, si acaso, 55. Pero esas 2 empresas, 3 o 4, le han generado al país casi 35 billones de pesos en el 22 y en el 23, y así hacia adelante. Entonces, las decisiones del equilibrio fiscal pasan, Álvaro, también por una decisión más estructural de la madurez de la conversación pública en relación con rodear los sectores económicos que de alguna forma le dan riqueza a los colombianos a través de la riqueza natural que tenemos como la de los minerales. Doctor Juan Camilo, muchas gracias. Doctor Carlos Alberto, hace unos minutos nos sentamos y conversamos sobre diferentes temas relacionados con el sector financiero y a mí me pareció muy importante lo que usted me alcanzó a mencionar en esa conversación, que tiene que ver con el aporte de la tecnología y la innovación en las transformaciones. Estamos hablando de que Colombia está avanzando en un ciclo nuevo de su economía. Esas transformaciones asociadas con la innovación y la tecnología, ¿cómo van a aportar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tiene que ver eso con la manera en que los colombianos vamos a comportarnos ahora en nuestro día a día con los recursos, cómo pagar las cosas, cómo se mueve la tecnología? Bueno, este es un tema más
más sectorial y más aterrizado. Y la primera gran apuesta del sector financiero para mejorar la inclusión y la profundización financiera es Breve. Breve ha tenido un desempeño excepcional. Es una iniciativa liderada por el Banco de la República con apoyo del sector financiero. Y para ponerles un orden de magnitud, en el mes de noviembre se hicieron 83 millones de transacciones a través de Breve. Al mes, por ejemplo, en pagos con tarjeta de crédito se hacen cerca de 50 millones. Eso habla de la velocidad con la que viene creciendo y de la buena aceptación que ha tenido el sistema por parte de los colombianos. Y eso que todavía falta abrir pagos a empresas, de empresas a empresas, hacia gobierno, y esa integración, ese ecosistema que se va a generar va a ser fundamental en cambiar toda la arquitectura del sistema de pagos que va a haber en el país. Próximo año también vamos a tener distintos tipos de mejoras tecnológicas, por ejemplo, la autenticación sin necesidad de entregar una contraseña. Digamos que hay un problema con el tema de robo de datos, y es que le extraen a uno la contraseña y ahí puede haber pérdida de recursos, puede haber pérdida, por ejemplo, de la seguridad bancaria. En ese caso, por ejemplo, que pueda haber un proceso de autenticación facial y que se guarde en el celular. Eso va a permitir justamente mejorar los niveles de seguridad. Yo creo que en medio de que estamos, digamos, este panel es de desafíos macro, yo creo que en lo sectorial hay unos avances interesantes. Cada sector ha hecho un ejercicio y una apuesta por creer en el país y por seguir avanzando desde su sector y desde la contribución que le corresponde. En ese sentido, creo que también es importante, y recogiendo la última intervención, como madurar la conversación y evitar un poco los niveles de populismo en parte de esa conversación. El sector financiero le pasan unas cosas muy interesantes. A nosotros cada año hay 197 proyectos de ley que afectan al sector financiero, que afectan a los bancos. Y de 20 de esos, de cualquiera que sea aprobado, el impacto sobre el sector sería demoledor. Eliminación completa de los costos financieros, reducciones mayores a las tasas de interés, unos ejercicios de represión financiera muy duros. Y yo creo que parte de madurar la conversación es hacer un ejercicio de cómo uno puede encontrar consensos en cuáles son las medidas que más benefician al desarrollo del país, y en eso yo creo que hay un trabajo por hacer. Menos mal, digamos, ninguna de esas iniciativas, digamos, tuvo un buen éxito. Ahí el Congreso, digamos, mostró parte de esa madurez en soportar y evitar que esas iniciativas pasaran, pero yo creo que ese es uno de los elementos que va a ser fundamentales de cara al próximo año en el debate público, porque además la campaña generalmente suele, lo que más likes genera es lo que es más radical, lo que es más duro, pero yo creo que toca ponderar un poco la conversación, porque lo que el país yo creo que necesita es continuidad en sus políticas, necesita generar unas instituciones que permitan justamente ese progreso de largo plazo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos aterrizando ya en el final de esta interesantísima conversación con los representantes de las anclas de nuestra economía. Yo quisiera decir que he tomado nota de lo que ellos han venido conversando aquí, y nos queda claro que llegó la hora de reemplazar los discursos por las decisiones. Muchas de esas decisiones, y nos han explicado acá, son decisiones urgentes y algunas dolorosas. Entonces, creo que eso está en el panorama que vemos en la economía para 2026. La idea es, como decía Carolina, ojalá regresar a Colombia siendo un país aburrido desde el punto de vista del análisis macroeconómico, pero para eso, y los expertos nos lo han dicho de manera muy puntual, hay que tener mucho cuidado con el exceso del gasto, y el país tiene la necesidad en este gobierno y en el gobierno que viene de tomar las decisiones que corresponden para ajustar ese hueco que todos vemos como uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar el país. Dentro de esos asuntos, ojo con el aumento del salario mínimo. Ahí va a haber un dato que va a tener un impacto importante en lo que va a pasar, especialmente a mediano plazo, y la seguridad. Yo creo que ahí todos han coincidido en que el país tiene una deuda y que hay que organizar esto de tal manera que el país pueda recuperar la confianza, la coherencia. Mil gracias a nuestros panelistas, de verdad que fue un privilegio
haberlos tenido acá. La información que recibimos nos deja ver muy claramente en dónde estamos y para dónde vamos en 2026, las tareas que están pendientes. Fue un gusto, mil gracias por habernos acompañado. Un saludo muy especial a las personas que están aquí presentes y a quienes nos acompañan por las plataformas digitales de cambio. Un abrazo para todos, muchas gracias. Gracias a Álvaro y a nuestros panelistas por la generosidad con su tiempo y su conocimiento. Sin duda una conversación muy interesante que va a dar de qué hablar. Los invitamos a que sigan participando con el hashtag Foro Perspectivas País 2026, que compartan ahí sus impresiones de esta conversación y de las que vamos a tener a través del día. A esta hora tenemos 60.000 personas conectadas en X viendo esta transmisión.